Estamos grabando. Estamos grabando, Mino. Ya, para comenzar, Sumaq Chisikachum Cankunapaj para todos ustedes. En esta ocasión, en discusión ausente, estamos con Mino. Él es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Miguel San Marcos y también es parte de, bueno, es Ashéninca, ¿no? Así, con todas sus palabras, ¿no? Entonces, quiero tocar muchos temas acerca de, bueno, palatinos, especialmente, Mino. La primera pregunta que te haría, Mino, es acerca de tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? Tengo entendido que por las clases recuerdo, ¿no? Que nos habías contado que Mino significaba travieso en Ashenenka. Sin embargo, imagino que también tienes un nombre en tu idioma nativo, ¿no? ¿Qué significa? Alive, pasón que noña beta kita noña ni kikapichen. No vairo nali no paita ña piroles trampari ashenin camino. Iro taki no vairo akant itanakari nali no tsumantakari paerani. Pues esto es mi lengua ashénica, la variante lingüística ashénica del Alto Perené, ¿no? Entonces, mi lengua, entonces, es ashénica del Alto Perené, ¿no? Iñani Katonko Satsuparinini, ¿no? Esta es la distinción que tenemos. Pues, mi nombre originario, digamos, por nombre del tronco de familia, ¿no? Entonces, ña perores rampare ashenin camino. Ahora por razones un poco, digamos, de que es un poquito difícil para el público externo de mi comunidad, entonces solamente utilizo Asheninka Mino, que quiere decir hermano Mino, pero en realidad como contexto de familia, porque hay contextos intrafamiliares, ¿no? Familiares. Y entonces Mino es una expresión de travesura, ¿no? Como el gato travieso, probablemente viene este juguetón que hace varias situaciones también que saca risas un poco, ¿no? Bastante divertido. Entonces ese es un poco en el contexto de familia. Yo soy de la lengua ashénica, pues algunos le dicen pues la lengua materna, pero también hay que recalcar también que aquí es importante, ¿no? Indicar que es la lengua paterna, ¿no? Entonces hay dos situaciones, cómo nosotros lo vemos a la lengua nativa, ¿no? A la lengua ashénica, o algunos lo dicen ya originarios, pero si nosotros miramos a la luz del derecho, ¿no? Como derecho a la lengua, no tiene asidero lengua originaria, sino pues es lengua ashénica, ¿no? Tenemos que hablar con propiedad, ¿no? Entonces, pues en el Perú hay lenguas oficiales y lenguas indígenas o lenguas amazónicas, ¿no? En este caso, en la constitución política del Perú, ¿no? Entonces, en el artículo 48 indica muy claro, ¿no? Hay tres lenguas oficiales, ¿no? El quechua, el aymara y el castellano. Muchos de los maestros catedráticos en la universidad u otros, como yo he tenido la oportunidad de corregirle, le dije, maestro, no es español, ¿no? Sino es castellano. Entonces yo pienso que esto es importante indicar. Además que indican para los de la selva, por ejemplo, ese es tu dialecto. Dice, no, ese es tu dialecto. Y yo tuve que poner un poco de énfasis también y aclarar la cosa, ¿no? Si es una lengua, si es un idioma ya oficial y que tiene otras connotaciones similares, cercanas de parentesco, ¿no? A raíces, entonces ya podemos hablar de una lengua oficial y sus dialectos, ¿no? Entonces, pues para nosotros, si probablemente en un futuro, más adelante,
con un proyecto de ley podamos indicar que se oficialice una lengua ayénica, es decir, la lengua ayénica como una lengua oficial, entonces ya podríamos hablar de variantes lingüísticas. Por ejemplo, hasta hace un par de horas atrás nosotros en este trabajo grupal que tenemos, ¿no? Del grupo de trabajo interregional de la lengua ayénica hemos identificado, ¿no? Hemos identificado 15 variantes lingüísticas de la lengua ayénica. Imagínate, yo no conozco más en el Perú, en el Perú, no conozco más de otras lenguas que tengan 15 variantes lingüísticas, salvo oficialmente el quechua tiene, hasta donde yo sé, tiene 4 variantes lingüísticas. El aymara, por ejemplo, al parecer tiene 2 variantes lingüísticas, aunque hay una pelea política también interna. En eso no quiero entrar porque yo estoy muy distante, pero sí por cultura general me lleva a leer un poco de la historia aymara, ¿no? Y también quechua, ¿no? Porque es muy cercano para nosotros. Por ejemplo, mi bisabuelo era pues políglota, ¿no? Él hablaba a la perfección 7 lenguas nativas, ¿no? Por ejemplo, estamos con la frontera étnica de los tarumas, ¿no? Ahora que es Tarma, de los huancas, ahora que es los de Huancayo, ¿no? Los Yanesha, ¿cómo se llama? Los Ashaninka, ¿no? Los Caquinti, Machiguenga, no Machiguenga, ¿no? Los Yini, los Shipibo y Conibo. Entonces, mi bisabuelo era un políglota, no solo él, sino había varios otros de liderazgo de los otros valles, también eran políglotas. ¿Por qué razones? Porque un poco cercano aquí en la naciente del río Perene, hay un sitio que decimos Tzviari. Tzviari quiere decir el sitio de la sal, el intercambio que hacíamos con las otras etnias, digamos, o con los otros pueblos indígenas, ¿no? Hacíamos el intercambio entre la sal y lo que traía. En esto se decía para nosotros pimantanza, pero también pimantanza quiere decir como venta, pero también como intercambio, pero también hay más todavía. Hay una connotación, es decir, que lleva un sentimiento, ¿no? Un sentimiento es un regalo, ¿no? Te entrega. Entonces eso quiere decir ayompari. Ayomparitanza es amigo de intercambio, ¿no? Yo te doy uno y tú me das a cambio otro. Es decir, no estaban viendo el precio sobre el producto, sino estaban viendo la gratitud que se tiene como intercambio, más es una connotación cultural, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de una situación de lenguas nativas, ¿no? De lenguas amazónicas, ¿no? O lenguas indígenas, ¿no? Y es más para ti quien hablar, ¿no? Por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no? En su conferencia pasada en el año 2019, declaró un año internacional de las lenguas indígenas del mundo. Un año, que fue el 2019. En la conferencia pasada del 2020, declaró una década, es decir, 10 años a partir del 2022 hasta el año 2032, es una década dedicado a la preservación, conservación, revitalización, desarrollo de los pueblos indígenas en su quehacer local de su lengua, ¿no? En sus propias formas, tradiciones, usos y costumbres, ¿no? Entonces, la UNESCO
la UNESCO, que es otro ente, digamos, de los países miembros, la UNESCO, ¿no? Está dando seguimiento a este mandato, ¿no? A este mandato por parte de las Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, hace unos días atrás, que la UNESCO, a través del Ministerio de Educación, está dando un programa, ¿no? Para el pueblo machiguengue en la zona del Cusco, ¿no? Contrariamente, para nosotros que estamos en una etapa de reivindicación de nuestra lengua ayénica para ser visible, porque ahora ya estamos visibles, porque somos el número 48 en la base de datos de los pueblos indígenas del Perú que maneja el Ministerio de Cultura, ¿no? Porque anteriormente no éramos visibles. ¿Por qué razones? Porque en el año 2008, ¿no? El Congreso Ashánica, había un congreso de maestros en la ciudad de Atalaya, tomaron como prevalencia, ¿no? El alfabeto Ashánica, también válido para los Ashénica, pero había varios de los dirigentes líderes indicaron, no, no es cierto esto. No podemos estar sujetos ni tampoco en dominio por otra lengua que no sea el nuestro. Entonces, eso fue una pelea ya de carácter político indígena regional. Y entonces, en el año 2018, hace contestación el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación a decir, no, vamos a atender tu resolución o tu petición. Mira, han pasado desde 2005 a que recién en el 2018 hagan una contestación. Entonces, pues yo no sé si eso es burocracia o si eso es falta de atender a los pueblos indígenas en sus prioridades como ciudadanos peruanos por hecho y por derecho, ¿no? Y esto, pues, en el año 2018, después de 4 talleres regionales, ¿no? Que se ha dado, ¿no? En la zona de Oventeni, en la zona de Puerto Bermúdez, en la zona de Tahuanilla y finalmente en la ciudad de Pucallpa, ¿no? Hubieron varias situaciones que llevaron a este engranaje, ¿no? De hacer visible esta lengua. Entonces, entre los que estuvieron varios de los dirigentes, entre indígenas, entre hombres y mujeres, ¿ya? Y más el aporte de la Universidad Nopoqui, de la ciudad de Atalaya, hicieron de la mejor manera posible la participación, pero también hay situaciones que entre los líderes dicen, no, 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 este no tiene voz. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con nosotros como comunidad, ¿eh? Es interés de nosotros como Ashénica, no importa si tenemos invitación o no tenemos invitación, pero es nuestro derecho inherente, ¿no? Porque esto ataña, por ejemplo, a los usos y costumbres como una identidad, autoidentidad, ¿no? Entonces, pues pasó esto y no fue tomado en cuenta nuestro panalfabeto que ya hemos realizado en el año 1996 como comunidad, ¿eh? Para escribir, porque nuestro panalfabeto es préstamo del alfabeto castellano. Porque si estuviéramos en Brasil, entonces tuviéramos como préstamo el alfabeto portugués, ¿no? Por ejemplo, algunos de los intelectuales, profesionales indígenas Ashénica han dicho, no, vamos a reemplazar la CH, la Che, por la X, ¿no?
Entonces yo dije, mira, yo creo que no es. Si estuviéramos al otro lado de la frontera, ¿no? En el estado de Acre, sí estaríamos correctos. Está bien. Podríamos prestarnos del alfabeto portugués, pero estamos en el Perú. Estamos en territorio donde el orden oficial de la educación, ¿no? Es castellana. Entonces debemos entrar. Y la otra cosa es que el alfabeto castellano nos hemos prestado para sacar las grafías. Por ejemplo, lo que no existe, por ejemplo, en el alfabeto castellano, las, las doble vocal, ¿no? La doble vocal no latina, porque es una A y media, ¿no? Ya, es una E 1,5, digamos, porque la vocal castellana es E, ¿no? Con dos pausas. Entonces, o con una pausa intermedia, entonces se nota, pero para nosotros, por ejemplo, cuando decimos eh, de un tigre, por ejemplo, ¿no? Una especie de felino, decimos chanare, ¿ya? Chanare. Entonces, esa situación es que también los lingüistas que han venido a mi comunidad o otros antropólogos, sociólogos que vienen desde afuera, han hecho estudios, ¿no? Es decir, nosotros fuimos sujetos de objeto, ¿no? Objeto de estudio. Ya, objeto de estudio. Entonces, pero hasta el momento, como comentaba en una oportunidad, todos esos estudios, tesis, ensayos, monografías, ¿cómo se llama? Libros que han hecho, ¿dónde están? No están al servicio de mi comunidad, no. Están al servicio en la Biblioteca Nacional, en parte sí dejan todavía, pero cuando yo estuve en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en Londres, ¿no? Fui para allá y he encontrado mapas cartográficas, geográficas y hasta de climas y otros, pero en versión inglesa. ¿Cómo poder hacer esa, ¿cómo se llama? Traducción al servicio de nosotros? De igual manera, por ejemplo, si uno va a la biblioteca nacional con sede en Lima, ¿no? Vas a encontrar un ejemplar, solo uno, pero ni siquiera está en una situación de producción al servicio, ¿no? Y también vas a encontrar, por ejemplo, en la biblioteca del SILA u otros de la Universidad de San Marcos o de la Católica, más propositivos han sido los de la Católica, por ejemplo, para ir, ¿no? Pero ven desde el lado externo. Por ejemplo, una señorita que ha ido, no ha ido a entrevistar a nosotros, los Ashening, sino ha ido a entrevistar a los que están circundantes de mi comunidad. Entonces, eso tampoco no es bueno, ¿no? No es bueno. Entonces, yo pienso que esta situación, si hay este trabajo de campo investigativo, propositivo para una tesis de doctorado u otro, yo pienso que debían tener una entera responsabilidad, no solo personal, como se dice en ética profesional o ética moral, ¿no? Sino ética social. Es decir, que si yo tomo desde tu lado, yo pienso que debo regresarte también ese producto, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado también con Hernando de Soto, por ejemplo. Él ha ido con todo su equipo a mi comunidad para lo que está hablando en su libro de la economía indígena. Él tomó ese modelo de mi comunidad, pero nosotros hemos tenido que aclarar también. Pero si tú lees todo este libro, no hay ni un
ni una palabra que diga que lo tomé ese modelo de la comunidad indígena Xéninga, Maranquiari Bajo en la selva alta de Junín, ¿no? Entonces, regresando un poco a la situación, entonces se dan los censos nacionales del 2017. Sí, me recuerdo. ¿Ya? Entonces, donde los censores, muy a pesar que han estado versados, entrenados, capacitados, que si no hay, que si no hay en la base de datos, puedes poner en el casillero otros en su lengua. Pero como lo tomaron de manera política, los Ashaninka, que ya tenían una palestra dentro del Ministerio de Educación, Cultura y también, ¿cómo se llama?, del INEI y la OMPE, entonces, pues, nos metieron a nosotros los Ashaninka en la misma bolsa o en la misma canasta. Entonces, por eso ahora es un mito que hasta los resultados del 2017-2018 arrojaban 50.791 Ashaninka y actualmente uno de las federaciones Ashaninka del Río N indica que somos 72.000 habitantes. Este es un mito. Ahora, la situación como estamos trabajando nosotros, queremos hacer un autocenso, ¿no? Un autocenso Ashaninka, pero que también sea válido para la base de datos de los pueblos indígenas del Perú, ¿no? Que se maneja. Y por ende, dentro de la estructura, ¿no?, de los formatos del INEI, tiene que estar ahí la palabra Ashaninka, ¿no? Entonces, ahora estoy muy despacito, todavía están tratando, ¿no? Y por eso hay líderes Ashaninka que están diciendo, no, es igual, Ashaninka es igual, no hay más. No es cierto esa situación. ¿Por qué razones? Porque en el Perú ahorita ya es una ley desde hace algunos años atrás, la ley de la consulta previa e informada. Y en uno de los artículos indica la autoidentificación. Entonces, si yo estoy autoidentificado, es el paraguas que me permite a mí decir, hey, discúlpame, esta es mi voz y esta es mi identidad, ¿no? Mi identidad en base. Yo no estoy hablando de una manera, digamos, como dicen, ¿no? La palabra se lo llevó el viento, aquí manda papelitos, ¿no? O videíto. No, estamos dentro del marco. Y es más todavía, porque hay una resolución legislativa, la 26253, que es la ratificación del convenio que firmó el gobierno pasado de Fujimori en el año 1993. A partir del año 1995 en adelante ya es vigente, pero su implementación tiene un retroceso bastante grande. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? En territorios indígenas amazónicos, lo que hay, la parte del pie de monte, ¿no? La madera, el subsuelo, hay minería, gas, petróleo, ¿no? Entonces, lo otro es que también las corporaciones, ya los dueños del Perú, están comprando terrenos extensos. ¿Para qué? Para deforestar y poner palma aceitera o ganado, ¿no? Perdiendo biodiversidad, ¿ya? Con ello, diezmando a los pueblos indígenas. Oye, mira, has hablado de muchos temas ahora. El Sí, problema ambiental, el problema del conocimiento, el problema económico, el papel del Estado en todos estos problemas también. Y justamente eso es lo que te quería preguntar, ¿no? O sea, frente a esta nueva realidad, Mino, estos nuevos retos que afrontamos en el siglo XXI, el problema ambiental, la tecnología, la deforestación, el problema ecológico, frente a todos estos problemas, que lo más probable es que sigan aumentando y que sigan intensificándose, Mino, ¿qué es lo que significa ser Asheninka en el siglo XXI? ¿Cuál
¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eh, para nosotros es todo un reto, ¿no? Porque si nosotros hablamos un poco desde el plano, digamos, civil, penal o jurídico, ¿no? Entonces hay un amparo, ¿no? Por ejemplo, la ley 22175 nos han puesto, ¿no? Nos han puesto en una isla legal, ¿ah? Llamado comunidad nativa, ¿no? Y comunidad campesina para la parte andina, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es la parte amazónica, ¿no? Para nosotros es comunidad nativa como figura jurídica o como persona jurídica. Entonces, a partir de ello hay un ejercicio, ¿no? Hay un ejercicio de la administración de justicia, uno. Otro que es un gobierno autónomo comunal Okay. o local. También hay la autogestión, ¿ya? Entonces, quiere decir que esto no está regido por el Ah, municipio, ¿no? No es un centro poblado, sino tiene su propia existencia jurídica como persona jurídica, como un ente, ¿no? Promotor. Y es por eso que nosotros como comunidad hemos logrado 27 convenios a nivel, digamos, externo, en alianza estratégica con nosotros para impulsar, digamos, el trabajo local, ¿no? El trabajo familiar. muy Eh, bien. Y frente a estos problemas, ¿tú cómo ves el futuro de los Asheninka? sí, Han logrado ciertamente progresos, aciertos, ¿no? Avances, pero pensándolo de aquí a largo plazo, ¿qué es lo que, cómo verías pues, el futuro de la comunidad? sí, a eso apuntaba un poquito, ¿no? Porque no es fácil solucionar los viejos problemas locales, entre ellos el impacto, digamos, el impacto social, el impacto económico, el impacto político, ambiental, ¿no? Sociolingüístico y todo lo demás, ¿no? Pues hay una desatención terrible, digamos, falta de voluntad de atender a solucionar, por ejemplo, primero, la adjudicación de las tierras, ¿no? Y territorio, ¿no? La titulación. Punto primero, esta es la parte digamos, álgido, ¿no? La parte más dura que el mismo Ministerio de Agricultura no quiere, ¿no? No quiere titular a las comunidades. Por ejemplo, hace unos días atrás acabo de enterarme que después de 20 años, recién está en trámite a decir, vamos a ir a titular sus territorios. Entonces, no hemos solucionado todavía los viejos problemas locales, pero ¿qué miramos hacia el futuro? Es una situación incierta porque ya no creemos en el gobierno central, porque cuando nosotros hemos ido en comisión, ¿no? En comisión a Xeninca a hablar a las entidades públicas, ¿no? Como yo contaba hace un tiempo atrás, o no sé si en alguna oportunidad los he manifestado, tuvimos la oportunidad de estar con el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Tratando de saber que hay la cooperación técnica internacional, la cooperación económica, la cooperación educativa internacional a favor de los pueblos indígenas, ¿no? Lo primero que nos dijo, que cuando nos presentamos somos Ashénica de la comunidad, se volteó y dijo, oye, ¿cómo se come eso, no? Entonces, pues, ¿qué tal situación de, digamos, de desconocimiento, por no decir de ignorancia, muy a pesar que estamos en un país plurilingüe, multiétnico, multicultural y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué es lo que miramos al futuro? Es una situación de vida incierta. Mientras no tengamos las condiciones, ¿no? Las condiciones básicas, por ejemplo, de salud, ¿no? De educación en nuestra propia lengua,
muy a pesar que está como educación intercultural bilingüe, como habrás visto el año pasado, el mismo ministro quiso tumbar todo lo que es la unidad de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, estamos ante una situación, digamos, de incierta. No podemos ya, digamos, confiar, ¿no? Una cosa te dice ahorita y mañana te dice otra cosa. Es mi experiencia que yo estoy poniendo en primera plana, porque esto ha sucedido ya. Entonces, no hay. Lo que nos toca es justamente hacer de nosotros nuestra propia solución o resolución. Por eso hemos entrado un poco a la cuestión de la administración de justicia. Esa administración de justicia en la resolución de conflictos, por ejemplo, ha sido positivo porque el policía ha acatado esa resolución nuestro en favor o no favor, ¿no? Entonces, el juez de paz, el juez de primera, segunda instancia también es válido ante la fiscalía, ¿no? Entonces, para todos estos procesos, si hay una resolución, ¿no? De conflicto en mi comunidad, esto es válido para las instancias y niveles correspondientes, el comando político militar de la zona, por ejemplo. Entonces, sí, esto es una situación, si quieres que yo te diga de manera a futuro, yo creo que todavía no estamos en condiciones de asegurar nuestra propia vida y existencia y permanecer en el tiempo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación, estamos muy distantes, muy distantes. Apenas estamos tratando de utilizar ¿cómo se llama? El celular para la conferencia, como habrás notado un poquito, ¿no? Si hay lluvia, Se no fue hay todo. nada. Entonces, si hay situación de ventarrón, igual. Entonces, en esa situación estamos. Y también, por ejemplo, cuando se implementó lo que es la escuela, ¿no? La escuela virtual, aprende en casa, ¿no? Imagínate una comunidad que está distante, un poco más allá, donde no hay señal. ¿Qué va a aprender, no? Dentro de las cuestiones. Yo no sé cómo habrán solucionado esto porque hay un informe técnico, pedagógico y administrativo, ¿no? Por cada escuela, yo no sé. Ahí es otra cosa, ¿no? Ya. Sin duda, amigos, son muchos problemas. Justamente en relación a eso, en todo este nuevo contexto, amigo, te quería preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar Derecho frente a todo eso? A ver, te cuento un poquito. Cuando nosotros entramos a la dirigencia de mi comunidad, muy jóvenes, ¿no? Muy muchachitos en ese tiempo todavía. Y todavía, pues, la asamblea de los mayores de mi comunidad, ¿no? Ante los atropellos de invasión a las tierras, ¿no? El tráfico de tierras, tráfico de influencias. Los ancianos, entre ellos mi padre, él no hablaba muy bien el castellano. Entonces, pues dijeron, no, ya tenemos ahora estudiantes, ¿no? Y ya tienen su secundaria y ellos pueden ayudarnos. Es decir, confiaron. ¿Ah? ¿Cómo es la cuestión? No es fácil confiar a una persona joven. Entonces, pero los mayores, los ancianos y ancianas de mi comunidad, en un voto de confianza, ¿no? De reunión, dijeron, bueno, estos jóvenes tienen que ir adelante. Y el primer joven, Asheninka, jefe de mi comunidad, ha sido Maini, ¿ya? Y yo les secundaba, pero para las cuestiones digamos, de relaciones externas, en este caso, externo a mi comunidad, ¿no? Es decir, para las buenas relaciones del gobierno local, distrital, provincial, departamental y a nivel Lima, ¿no? Porque Lima está centrado todos
los poderes, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que nos ha permitido un poco hacer visible a nosotros como comunidad ashénica, ¿no? Entonces, la decisión no parte, digamos, pues a mí me gustaría ser abogado. No, nace de una necesidad porque no hemos encontrado en el camino, en el quehacer, en el caminar de cada día, la persona de a pie, no hemos encontrado justicia justa a nuestras demandas, ¿ya? O a los problemas que nos han ocasionado externamente a lo interno, ¿no? Porque decían, a ver, ¿cuál es tu prueba? Teníamos que probar nosotros ante un atropello. ¿Cómo es? Entonces, por esa es la razón que me incliné. Yo voy a estudiar Derecho o Ciencia Política, pero también para especializarme en los derechos indígenas. Si tú ves, por ejemplo, si tú te pones a analizar en el cuadrito de rentabilidad, ¿cuántos abogados hay? Pero están en el derecho administrativo, están en el derecho penal, están en el derecho constitucional, están en el derecho, entre otros derechos donde hay rentabilidad. Pero si tú te das la vuelta, oye, hay abogados y abogados con especializados en derechos indígenas, cero. ¿Por qué razones? Porque no es rentable. Un indígena de la Amazonía, ¿con qué va a pagar un salario de un abogado o una abogada? Entonces lo están mirando de esa manera. Y lo otro es que hay especialistas, entre comillas, especialistas en derechos indígenas, pero que son filipillos. Ellos, traidores. Ya, es decir, están al servicio de las petroleras, de las mineras, de las madereras y todos los demás. ¿Qué quiere decir? Que tratan de socavar, ¿no? La vida de los indígenas, como lo que ha pasado, por ejemplo, hace unos meses en la zona de Loreto, ¿no? El derrame de petróleo, ¿quién lo sabe? No sacan los medios a relucir, ¿no? Y no sé quién contó una manera, solamente acá arriba, o ¿cómo se llama? Lima Norte, ¿no? El derrame de petróleo, ¿quién ha dicho algo? Cero. Entonces, pues, el problema es eso. Si no hay rentabilidad económica, no hay asistencia, no hay el debido proceso, ¿no? Y es por eso que esto, pues, me ha motivado a decir, bueno, voy a tratar de lograr, ¿no? No es fácil, obviamente, no es fácil. Hace poco, el año pasado he terminado, por ejemplo, un curso de Derecho Internacional, ¿no? Un diplomado. Pero es un diploma nada más, pero solamente para estar dentro de las esferas internacionales. Eso está bien. Una parte es el negociado si uno tiene que ir entre una diplomatura, por ejemplo, para ser como embajador, para estar en las discusiones de la OEA, de la UNESCO, ¿cómo se llama? De la ONU. Está bien. Pero uno que está dentro de la comunidad, eso no sirve, ¿no? A menos para mí, puedo conocer, está bien, porque me da a pensar un poquito más, este es un camino frente a un atropello, está bien. Pero como resolución, no creo que todavía. Es por eso que cuando yo manifesté, hay que hacer quizás paralegales indígenas. Uno, que es una posibilidad. La otra es entrenar, ¿no? Entrenar a jóvenes, entre hombres y mujeres, ¿no? En el sentido de hacer promotores legales, ¿no?
promotores legales, pero que también te permita hacer la misma administración de justicia, ¿no? Pero esto, visto desde la capital, lo primero que dicen, selva, caníbales, selva, salvajes, selva, mosquitos, selva, no. Entonces, pues, esta es una situación un poco, digamos, que no se ve más. Y ven este espectro, se dan la vuelta y se especializan para otras carreras, ¿no? Pues, esa es mi experiencia. Para ti, Ken. Entiendo tu tarea, ¿no? A mí no, es algo gratificante saber de eso. En relación a eso, a mí no te quería preguntar, ¿no? O sea, prácticamente me has contado una experiencia de vida, ¿no? Y yo estaba pensando si tú a lo largo de esa experiencia, de esta vivencia, habías encontrado alguna persona, algún personaje, alguien quien te haya servido de ejemplo, ¿no? Para seguir, ¿no? Constantemente ahí avanzando, avanzando, dando el siguiente paso. Pues a mi padre, ¿no? Mi padre fue un neto líder, ¿no? Digamos, Pincatzali, mi padre, ¿no? Pincatzali quiere decir jefe, ¿no? Oh. Entonces, pues él, mira, ni siquiera tiene la primaria, apenas estudió hasta el cuarto de primaria. Sin embargo, logró con otro grupo más de personas ir a costa de su bolsillo. Anteriormente no había el Ministerio de Agricultura, sino era el Ministerio de Hacienda y Fomento donde presentó. En ese tiempo decían, pues, no queremos que nos sigan atropellando, queremos comprar nuestras propias tierras, ¿no? Y ahí dijeron, oye, hay otros paisitas, ¿no? En ese tiempo decían chunchitos o paisitas, ¿no? Porque ya manejaban eso. Entonces, oye, estos paisitas quieren comprar tierras como si fueran civilizados. Imagínate, ¿no? En ese tiempo de la cuestión de la palabra civilizados, ¿no? Entonces, y ni siquiera éramos ciudadanos peruanos, ¿no? Entonces, la cuestión era que se logró gracias a un solidario, digamos, un solidario abogado, Josías, ¿no? Se llama Josíos. Peleó mucho por esta cuestión de la deuda externa, en revertir las tierras, que estaban en dominio de la Peruvian Corporation Company, ¿no? Es decir, Pampawali, es decir, la firma subsidiaria inglesa que tomó 500,000 hectáreas, ¿no? Desde la naciente del río Perené hasta la desembocadura del río Tambo, ¿no? Entonces, a ambos lados, 30 kilómetros, a ambas márgenes del río Perené, eran 3 millones de hectáreas. Entonces, no cumplieron el contrato de esta compañía subsidiaria, entonces tuvo que revertirse. Pero para ello, antes de salirse, esta compañía lo repartió así en venta. Es decir, ni siquiera ha dicho, oye, muchas gracias, ya hice uso y usufructo del café, ¿cómo se llama? Del maíz, ganado y otras actividades. Y encima mano de obra barato de los Asheninka, ¿no? Muchas muertes, ¿ya? Muchas muertes, pero sin embargo negoció, vendió, ¿no? Entonces, como todo negocio, ¿no? O como toda empresa negociadora, ve la ganancia antes que el bienestar de la persona local, ¿no? Entonces, fue mi padre el quien, yo veía todo esto desde muy chiquito, desde muy pequeño, cómo iba, se iba.
Si no sabía, preguntaba, se informaba. Esto es una situación que ha ido acumulándose para mí, ¿no? Entonces, no es que yo haya aprendido, sino es una acumulación, no de tiempo, ¿no? Eso podría decirte un poco, Ken. Y viendo justamente en relación a esto, ¿tú cómo ubicarías el papel, el rol que ha jugado tu generación con respecto y en contraste a las nuevas generaciones a Scheningen, ¿no? No, Es decir, actualmente vivimos un mundo diferente, pues tú lo has notado. En tan poco tiempo ya podemos mandar mensajes instantáneamente, en teoría. Hay redes sociales, hay más acceso a tecnología celular, de dispositivos. Y son herramientas que no contábamos antes, pero que ahora cuenta la nueva generación a Schennen, ¿no? Desde esos años. En ese sentido, tú, bueno, ¿cómo ubicarías a tu generación y su trabajo que ha desarrollado con respecto a esas generaciones y tal vez a las generaciones que te precedieron, ¿no? Mira, o sea, tus padres, tus abuelos, que también estuvieron ahí en la lucha. oh, sí, el asunto es que yo voy a partir, es que yo pertenezco a la cuarta generación, ¿no? Monolingüe, monolingüe, versado en la lengua ashénica del Alto Perené, ¿no? Iñane katonko satsuparenene. Anteriormente, si tú ves la educación, tenía un eslogan, decía, la letra entra con sangre, así de simple, ¿ya? Okay. Y los maestros, agarraban su látigo, sea de madera o sea de preparado a base del cuero, pero con eso castigaba. ¿Y uno qué culpa tenía, no? Por ejemplo, yo fui de esa escuela, ¿Y ¿ya? viste eso? ¿Por qué razones? No le entendía al maestro, pues, que me hablaba en castellano. Y eso fue la razón. Entonces, a punta de látigo, aprendí el castellano a los 14 años, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una situación impositiva del sistema de educación para que los nativos se integren a la sociedad y podamos ser útil para la compra y venta de las tierras. Así de simple. Entonces, no se ha pensado para el bienestar, la protección. No es como lo está mirando el Estado. Vamos a proteger aquí área natural protegida, intangible, nadie puede entrar, vamos a cuidar los animalitos. Y los indígenas que están cuidando por milenios, digamos, ¿qué? Entonces, hay una situación un poco, digamos, controversial, ¿no? Desde una mirada antropológico, sociológico y también como pensamiento, ¿eh? Y este es bastante, si tú ves, por ejemplo, el legado de las lecturas, ¿no? De los años 40, 50, 60, he visto en las tesis, he visto en los ensayos, por ejemplo, de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Católica, de la Universidad de Lima, del Pacífico, La Molina, ¿ya? Están hablando todavía esa retórica de estudios de los años 1940. Yo dije, pues no tienen una realidad que están aquí en sus ojos para poder hacer ese estudio y cambiar la historia actual, porque se tiene que todavía traer esa historia, digamos, que no está de acorde a nuestra realidad. Es por eso que si yo hubiera sabido cómo regresarme de la secundaria a mi comunidad, creo que no estuviéramos hablando ahorita, Ken. Sí, fue la decisión más importante de tu vida, dirías. Puesto que sí, yo pienso que sí,
es una parte, digamos, es una parte del aprendizaje, ¿no? Aprendizaje de colegio, ¿no? Porque aprendí varias cosas, ¿no? Porque aprendí a conocer la otra cultura diferente a la mía. Tuve que adaptarme, ¿no? Tuve que adaptarme. Y es por eso que, pues, cuando me preguntan, oye, tú ya eres superado, ¿no? Yo le digo, ¿superado en qué sentido? Si hay antropólogos, sociólogos y lingüistas que han ido a mi comunidad, ¿por qué no puedo yo estar en una ciudad para aprender de sus usos y costumbres como tal? Pero yo veo más maldad en esta ciudad que en mi comunidad. ¿Eso quieres que yo que lleve a mi comunidad como enseñanza? Yo creo que no. Entonces, es una situación un poco de fricción, ¿no? Como uno lo ve. Uno es que te vacilen y otra cosa es el pensar de la realidad. ¿En qué contraste te encuentras, no? ¿En qué realidad tiendes a estar? Si es una realidad que está de préstamo transitorio o ya de asentamiento, como se dice, ¿no? Entonces, esto me ha permitido un poco mirar si hay la situación de poder aprender algo mejor. Yo pienso que sí. Es por eso que me ha movido, por ejemplo, a mí llegar a hacer 27 convenios, ¿ya? En el año 2000, ya habíamos firmado un convenio con la Cantuta, ¿no? Enrique Guzmán y Valle, para que nuestros estudiantes sean maestros, de los cuales ya hay varios. Sí, ya hay varios. Una generación de maestros achénicas. Sí, hay. Es Ashénica. Y también quisimos hacerlo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero en ese tiempo el rector lo miró de una manera política, porque hay que entender, en ese año era un problema sociopolítico en la realidad de la autonomía universitaria, etcétera. Pero la cuestión ha sido positivo. ¿Por qué razones? No lo firmó el convenio con nosotros como comunidad, sino dijo, aperturemos este ingreso para los pueblos amazónicos. Entonces, lo cual ha sido positivo, ¿no? Lo cual ha sido positivo. Entonces, por eso, imagínate, año 2000 todavía no había las aplicaciones, esto, nada, ¿ya? Algunos que estaban muy cerca, sí, han tenido, digamos, esa ventaja, ¿no? Y el primer convenio digital, tecnológico, de avance, de punta, digamos, fue con la Red Científica Peruana en el año 1997. 95 empezamos las negociaciones, 96, 97 llevamos la primera cabina, digamos, de la monocabina de internet a mi comunidad. Sí, Histórico. en ese tiempo, pero eran con radiofrecuencias, UHF, ¿no? Entonces, como para conectar. Y luego firmamos un convenio con la Sociedad Nacional de Informática. Los de la Sociedad Nacional de Informática dijeron alguna vez, porque ya tuvimos la experiencia de ver ya las computadoras, ¿no? Esas computadoras 486 PC, ¿no? O XT. Entonces, en ese tiempo, quizás te familiarice a ti de las diferencias, pero en ese tiempo esa era la 486 XT PC, ¿no? Entonces eran las primeras computadoras. Dijimos nosotros, llegará algún día ya, y cómo, si es que se malogra un técnico llevar desde Lima hasta mi comunidad,
Pucha, más que la computadora. Ya, entonces es por eso que nos ha permitido hacer un convenio con la Sociedad Nacional de Informática, decir, bueno, ayúdanos a comprender cómo trabaja esta cabeza del gringo. La computadora, queremos desarmarlo, pero entonces aprendimos a hacer mantenimiento, reparación y ensamblaje de computadoras. 50 personas, entre hombres y mujeres jóvenes, entre ellos yo también estaba. Y es por eso que me dedico un poco a esto del ensamblaje, reparación y mantenimiento de computadoras, ¿no? Entonces, pues ese es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje. Luego, hicimos otro convenio con la Fundación Telefónica para lo que ya en ese tiempo ya se hablaba de teleeducación. Hicimos la conexión plato satelital desde mi comunidad hasta Lima, Texub, ¿no? Entonces, pero solamente era para hablar cómo estás, qué haces, pero no era de educación, ¿no? No era de educación. Es decir, era una situación piloto que nada estaba establecido como para decir, oye, vamos a hacer un intercambio, pues, de este programa, de tal o cual que te puede beneficiar o nos pueda beneficiar a nosotros, ¿sí? No, solamente para poner el plato satelital con TechSoup, una pantalla grande y otro receptor allá y listo, ya está. Pues como era una parte de la fundación que ofrecía como parte de las tecnologías de la información y la comunicación, pues se dieron, ¿no? Pero fueron iniciativas experimentales. Después me enteré que esto iba a servir, si es que funcionaba con mi comunidad, iba a ser negocio para las otras comunidades, ¿no? Pues esto es mi experiencia y luego, más adelante, logramos en mi calidad, digamos, como parte de relaciones internacionales o nacionales de mi comunidad, logré, ¿no? 2 proyectos para mi comunidad. Uno es con el IDRC Canadá, que financió para nuestra radio. La radio que tenemos es del año 2000, ¿eh? Es una tecnología vieja, pero ya está, es la primera, digamos, es la segunda radio comunitaria a nivel del Perú. Hay muchas radios, sí, pero radio comunitaria es la segunda a nivel del Perú y la primera a nivel en Amazonía. Entonces, esto tuvimos que aprender también, ¿no? A modular, manejar las consolas, el micrófono, digitar con el audio dentro con el computador, con el laptop y todo lo demás, ¿no? Entonces, entrenamientos varios. Logramos esto. Es de la radio. Y lo otro que ha sido también acompañando ha sido con la Fundación Interamericana, ¿no? Para la cuestión de la agricultura. Y después de 8 años, ¿no? 3, 6, 8 años de trabajo, hemos logrado este efecto, digamos, de compartir, ¿no? Hay un Paretabacaya, se llama En mi idioma. Y hemos logrado que 10 comunidades circundantes aprendan nuestras técnicas, ¿no? Nuestra tecnología, 100% nativo Ashénica. Entonces, ahorita, por ejemplo, en mi comunidad, si alguna vez vas, ¿no? Estamos produciendo ya el compost, ¿no? Y eso no lo sacamos, ¡hey! Estamos produciendo compost, ¡yeah, yeah, yeah! No, estamos al servicio más bien de las otras comunidades. Y pues eso es lo que puedo comentarte un poco en este proceso tecnológico. han sido muchos proyectos, Mino, ¿no? Y muy interesantes y aún están en marcha, imagino. Y justamente en ese sentido, Mino, estaba pensando ahora,
¿cómo podríamos plantear, o bueno, tú qué plantearías bajo todas esas experiencias y ya hechos, ¿no? Ya encontraste ya cosas hechas. ¿Tú qué plantearías en una agenda indígena, ¿no? O más específicamente en una agenda ashénica? ¿Qué puntos plantearías en ella? La primera agenda que tenemos aquí trabajando, como ya habrás visto en nuestra reunión virtual, es la visibilidad, ¿no? Es la visibilidad tangible Ok, de la persona, de la familia, de la comunidad y pueblo ashénica, ¿ya? Este es lo primero. Lo primero que se tiene que hacer es dar la visibilidad. Lo otro, el compromiso que tiene que tener la academia, ¿no? El ente académico en visualizar no solo la investigación de extracción, sino de regresión como propuesta para la resolución local, ¿no? Porque muchos han dicho, no, tiene problema de agua, tiene problema de tierra, tiene problema, pero no hay el planteamiento de decir, bueno, nosotros como academia, como antropólogos, sociólogos, lingüistas, como de las otras áreas, queremos, nosotros proponemos esta solución, pero hay soluciones, sí, pero encarpetados ahí al último, ¿no? En los ensayos, en las tesis, en las monografías sí hay, pero es tenue, ¿no? Esto no responde realmente a una realidad. Esta es una situación de, digamos, subjetivo, ¿no? Nada en lo práctico. Entonces, esta es una parte. La otra parte es que tenemos que agarrarnos de 10 años, digamos, que ha dado la ONU, que se está ejecutando a través de la UNESCO, ¿no? Para la cuestión de la preservación, conservación, desarrollo, ¿no? Revitalización, reivindicación de las lenguas, ¿no? Nativas o indígenas amazónicos, eso. Y lo otro es el compromiso, digamos, del Ministerio de Agricultura a solucionar la titulación de las comunidades nativas, así de simple. ¿Cómo puedes asegurar tu casa, hayas construido y mañana viene otro y te presenta, dice, oye, yo soy dueño de esto y así es que tienes que ir? Entonces, son las agendas muy claras, pero que los funcionarios públicos, ¿no? Los servidores públicos, en vez de ser servidores públicos, más bien dice, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay para atenderte? Porque si no le das la mordida, entonces no te atienden. Y es más todavía cuando te miran la cara, así como me miras a mí, este salvaje, ¿qué quiere acá en esto? Y esto lo he pasado pues en Lima, ¿no? Es decir, la alta discriminación se muestra muy a pesar que dicen, no, aquí hay la inclusión social, aquí la otra parte, no, sale uno u otro dirigente a hablar, no, sí, el gobierno es muy propositivo, pero en la realidad es otra cosa, ¿no? Son las agendas. Y lo otro, por ejemplo, si tú ves a IDC claro. en su página web de los años 1993, ahí decía 66 pueblos indígenas. Con ellos su lengua, tradición, usos, costumbres y todo lo demás como pueblo. 1993, ¿eh? Si tú ves su página actual, dice, ya no dice 66, dice Bueno, 54 pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado? Entonces, están muriendo lenguas indígenas, así como ya el año pasado murió el último
de uso de la lengua Iquitu. Murió. Con ello se fue la historia, todo el legado histórico. Entonces, pero también viceversa. Algunos que se creían, por ejemplo, citadinos, oye, yo soy de la ciudad, pues ahora están dando la reivindicación. No, 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 momento. Yo tengo la lengua moche. Ahorita está sucediendo esto. Entonces, hay una situación de reivindicación de volver otra vez a sus raíces, lo cual es bueno. Lo cual es bueno. Han estado ocultos. ¿Por qué razones? X motivos. Diferentes motivos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, mi lengua, tú me has preguntado un poco cómo lo miro. Es que la lengua Ashénica, ahorita, los que estamos cercanos a las ciudades están más propensos a perder la lengua. Y la lengua, la variante lingüística ashénica del Alto Perené, el que yo hablo como cuarta generación, está en peligro de extinción. ¿Por qué razones? Porque ya la quinta generación ya no es bilingüe, sino ya es castellano hablante como lengua materna. Pero tenemos que revertir ahora a hacer un currículum, una malla curricular, es al revés, del castellano pasar a ser bilingüe en mi lengua materna. Entonces, esto es todo un trabajo. ¿Quién me ayuda? No soy especialista en la construcción de una malla curricular, por ejemplo. No soy especialista en un proceso administrativo, técnico, pedagógico, por ejemplo. Entonces, hay mucho trabajo. Y es más, todavía se suma. Cuando no hay oportunidades, nuestros profesionales indígenas que han salido de la Cantuta, de la Molina y ¿cómo se llama? De la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, maestros. Mi comunidad no tiene el dinero para pagar a este profesional porque tiene que mantener ya a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Están al servicio de otras comunidades, pero con nombramiento o contrato por parte del Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Agricultura para los que llaman, ¿cómo se llama? Relaciones comunitarias, ¿no? Entonces, en eso estamos. Esa es la realidad, esa es la pura realidad. Y si nosotros, el gobierno hubiera pensado, hagamos ente, esta comunidad nativa que pueda, que sus estudiantes profesionales ya regresan al servicio de su comunidad, qué bien, ¿no? Seríamos otra situación de desarrollo. Ahí sí diríamos, ese es el desarrollo del buen vivir, ¿no? Porque ahorita eso lo que están indicando, el buen vivir es un discurso, nada más, es un discurso o es una conjugación. Va a pasar esto del buen vivir, ¿qué va a venir otro? Va a haber otra creación. Pues esto es lo que yo puedo decir claramente, digamos, cuál es la agenda de futuro, ¿no? La agenda de futuro es tener una educación intercultural bilingüe, pero hecho con textos, cartillas, materiales y otros, ¿no? Para desarrollar en su propia lengua. Lo de intercultural solamente es un discurso ahorita. No hay esa educación intercultural, no existe. Lo que existe solamente es bilingüismo. Pues eso puedo decirte un poco. Hay más cosas todavía, pero yo creo que amerita también mirarlo desde por cuál se tiene que empezar, ¿no? Mira, sin duda el problema es grave.
los problemas se intensifican. De esa manera tenía la duda, ¿no? ¿Tú cómo evitarías este etnocidio, ¿no? Ya ha pasado, lo más seguro es que vuelva a suceder. Sin embargo, nosotros desde aquí, tanto desde la universidad, tanto desde la sociedad civil, tanto desde, bueno, desde tu comunidad, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo evitamos este etnocidio? Pues primeramente es concientizar, ¿no? De quiénes somos. Si es que yo he tratado de visualizar un poco entre los compañeros y compañeras, y si tú ves el discurso que manejan, no es el discurso nacional o no es el discurso citadino, sino ¿Cuál es entonces? ese es el discurso que tienen mirando Asia, mirando Europa, mirando Estados Unidos. Es decir, sus ojos están puestos allá, el sueño está allá. No está la resolución en el sitio y se frustran. ¿Por qué? Se frustran cuando no han alcanzado ir a Singapur, no han alcanzado ir a Japón, no han alcanzado ir a la China, no han alcanzado ir a Alemania, a estar en Oxford u otros países. Se frustran. Entonces hay personas renegados, amargados, ni bien te ve la cara, están enojados, pero no saben por qué están enojados, ¿no? Esta es una realidad. Entonces, hay que volver a pensar, repensar, volver a nosotros mismos y a valorar. Si no hice, si tengo oportunidad, bien, gracias. Si no tengo oportunidad, mi alternativa es esta. Como te dije, la agenda indígena no es negocio. Eso no es negocio. Si fuera negocio, pues, ¿qué oportunidad habría? Es negocio para las petroleras, para las madereras, para, pues, solamente a usufructuar, ¿no? Nada a dejar como parte, digamos, de retribución, ¿no? Y tú lo ves a diario ¿cómo se llama? En las noticias. ¿Cuántos deben? Las mineras deben. Las empresas de telecomunicaciones deben. Y todo lo demás, imagínate. Y encima, quitando, ¿no? Lo que está pasando actualmente. Ya son 30 años de uso y usufructo y no quieren dejar, pues, y por eso hay esta situación política para que Dina firme esos contratos, pero también eso es inconstitucional, ¿no? Pues es claro, ¿a quién va ahora a engañar, digamos, ¿no? Ya, de alguna manera, anteriormente sí, cuando no había las comunicaciones, por ejemplo, teníamos que esperar de un día a otro tener un periódico llamado correo desde Huancayo hasta mi comunidad, ¿no? Un día. Es decir, la información era retardado, pero ahora con esta tecnología, pero también ahorita está lo único que hacen los jóvenes, por ejemplo, TikTok, Sí, sí, sí. ¿ya? Un selfie aquí, otro por acá. Sí, yo dije, mira, esta situación, si no hay una educación de cultura, ¿no? Porque esta es una educación de cultura, no vamos a tener los valores que ya se están perdiendo. Esa es una realidad, ¿no? De la sexta, séptima generación de mi comunidad, por ejemplo, ya son tecnológicos. Ya en TikToks. ¿Sí? Mira, y justamente ahí te quería preguntar, frente a este nuevo panorama, la sabiduría Sheninka, ¿qué es lo que podría enseñarnos, ¿no? ¿Qué tendríamos que aprender de ellos, de esta cultura milenaria, realmente, no más de 3000 años, para poder mejorar, ¿no? Como sociedad, un poquito al menos. Equilibrio. Equilibrio, ¿en qué? El equilibrio, la armonía que se tiene, es decir, no a la depredación, sino
hacer el uso y usufructo, pero dejar a que se regenere, ¿no? Lo que no está pasando, por ejemplo, con los monocultivos, ¿no? Entonces, esta es una parte de la enseñanza, ¿no? Algunos ya lo ha tomado como discurso, por ejemplo, el INREN, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Para decir, vamos a hacer áreas intangibles, ¿no? Entonces, áreas naturales protegidas, áreas naturales o áreas de conservación comunal, ¿no? Reservas comunales en sus diferentes categorías. Y es más todavía, Ken, porque la agresión e invasión foránea, por ejemplo, a las zonas, como tú habías visto el mapa satelital de Puerto Bermúdez anteriormente, eso era verde todo. Pero ahora lo que has mostrado, por ejemplo, ya hay áreas deforestadas totalmente. Sí, sí, te recuerdo. Sí, entonces, pues las comunidades son islas legales. ¿Cómo es posible que podamos conservar en el tiempo? Pero después indican, no, estos no hacen nada porque no hacen el desarrollo. No, no es eso, sino queremos conservar en armonía y en equilibrio, ¿no? Del medio ambiente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo del año pasado del COP, ¿no? El COP 27 que se llevó ¿cómo se llama? En Italia, ¿no? Entonces, la cuestión del calentamiento global, ¿quiénes lo están haciendo? ¿Los indígenas? No, son las grandes empresas ya de transformación, depredación, extracto. Es muy duro, Ken, la situación. ¿Cómo revertirlo? Es la pregunta. Digamos, fuerza y decisión. Fuerza y decisión. Claro. Pero frente a esto también a nadie le importa la vida, pues. Y hay muertes. En caso, por ejemplo, de los dirigentes indígenas de la Amazonía, los 16 que han perdido, por ejemplo, ¿por qué han sido muertos? No han estado enfermos, los han matado. ¿Por qué? Por defender la parte forestal, por defender la tierra en una invasión, por defender ¿cómo se llama? La otra invasión, ¿no? Más que nada es cuestión de tierra y territorio. Es Y la no, realidad. y no, tú, frente a ese problema, ves en las nuevas generaciones, ¿no? En las nuevas generaciones, tanto de Ashenengas, la séptima generación, la séptima, tanto como en las, bueno, las otras culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, alguien inmigrante, ¿no? Que emigró a la ciudad y que tiene esta vocación, creo, ¿no? Este espíritu de mejorar las cosas. Pero no solamente yo, claro, ¿no? Somos una nueva generación, muchas personas, muchos adolescentes, muchos jóvenes. Sientes que en ellos está la actitud, el espíritu, la forma, cómo solucionar estos problemas, realmente los ves capaces con todas las palabras, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? O sea, aceptar esa responsabilidad, aceptar ese esfuerzo, hacer esos sacrificios. ¿Realmente crees que pueda suceder en esa generación? Es muy posible, pero también hay que entender que cada persona toma su propia decisión, ¿no? Eso es importante, no es el colectivismo, ¿no? Porque si tú ves ahora en una ciudad capital como lo es Lima, Claro. es una particularidad de individualismo, ¿no? Cada uno hace como puede para su sobrevivencia. Entonces, es más todavía porque necesita comer, necesita vestirse, necesita tener medios económicos como para poder transportarse, comprar y vender, ¿no? Porque si fuera alegremente, románticamente, digamos,
Eso es invalorable, sí, pero la otra realidad es que tiene que ya, de manera personal quizás, pero ya cuando tiene familia ya hay responsabilidad. Entonces más, y lo ideal que se tenía va bajando y tiene que dedicarse a su familia. Eso es lo que sucede, no hay que engañarnos, es la pura realidad. Y ahora si ahora pasa de ser empleado a ser, digamos, el dueño de su propia empresa, no está mirando a la persona como beneficio, sino lo está mirando como objeto para la producción económica para la persona. Esto yo he visto. Es así, bien tangible. Pero si hay una situación, por ejemplo, desde una comunidad, ¿no?, que pueda decirte, oye, te ofrezco a ti como abogado para que me ayudes, pero tengo los recursos para pagarte, qué bien, es una buena oportunidad. Entonces, ahí sí hablaríamos de la parte de la reivindicación. Y lo otro es más todavía, porque tú puedes regresar, ¿no?, a tus raíces, valorar, revalorar, repensar y también contribuir a ese desarrollo, ¿no? Lo que no se está haciendo hasta el momento. Desde nuestro lado como comunidad, como persona, como Mino. Eso todavía no hemos llegado porque no hemos preparado las condiciones en mi comunidad. Hemos estado distraídos anteriormente con esto, con los grupos alzados en armas, invasión de las tierras, tráfico de influencias, una calumnia por acá, ¿no? Hasta que hagas tu descargo y uno mismo que es calumniado tienes que probar que eso no es cierto. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde están los administradores de justicia que tienen que hacer su labor de peritaje para esclarecer esto? Pero como la justicia está para el quien tiene el dinero, pues para el que no tiene dinero, no hay justicia. Es triste, ¿quién? Sobre el asunto. Oye, Mino, y frente a estos problemas, ¿no? Terrorismo, discriminación, sabotaje, asesinato, sicariato contra los líderes indígenas, la catástrofe ambiental, ¿no? Todos estos problemas, irrupción cultural, ¿no? Etnocidio. Frente a estos problemas, Mino, ¿tú nunca has sentido como que una desesperanza de simplemente dejarlo todo o decir ya no, ya, hasta aquí puedo? Pues claro, como persona, como humano, ¿no? Porque uno no es de madera, de piedra u otro. Uno es humano, pues. Hay una situación, digamos, emocional, una situación espiritual, física. Y también hay una situación de responsabilidad de familia, ¿no? Y es más todavía cuando estás en una comunidad, hay una responsabilidad, digamos, de carácter comunal, ¿no? Entonces, claro que sí. Y hubo varios momentos muy, digamos, muy personales de emoción. Bueno, hasta aquí quedo y ahí queda, ya no doy más. Por ejemplo, había un dirigente, muy a pesar que era pudiente, digamos, económicamente, y él decía, no, yo no voy a gastar mi dinero para hacer esta gestión, ¿no? Si la comunidad me da el dinero para llevar este papel a una entidad, entonces yo voy. Y yo he tenido que usar, digamos, mis propios peculios económicos para hacer varias gestiones. Entonces, esa situación, si es que hay la identidad de regresión, yo creo que es una buena oportunidad, no solo en el sentido de accionar económicamente, sino del carácter, digamos, bueno, no carácter, digamos, sino es lo nato, lo nativo, por ejemplo, de aprender o reaprender tu lengua, ¿no?
de los usos y costumbres. Obviamente, como me dijo uno de los estudiantes, oye, tú quieres regresar a los años 40, 50, 60, cuando todavía estabas bien pintado por acá y yo le digo, no, no es eso, no confundas una situación que ya es historia frente a una realidad que tienes a un policía aquí apuntándote. Entonces, esa situación da que pensar cómo hacerlo. Justamente esto es entre las familias, porque hay resoluciones de conflictos entre las familias, ¿eh? Sin antes de llevar a un proceso civil o un proceso penal. Entonces, eso es importante, ¿no? Pues si se lo mira ahí, pero ahora es la otra parte. Como ya están tecnologizados, están mirando, oh, mira este show allá. Inclusive no hablan bien el castellano y ya están tratando de levantar su nariz arriba, ¿no? Y yo digo, ¿en qué te basas? Es decir, hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de identidad cultural, ¿no? Es un poco triste, no quiero justificar, pero es la realidad. Y si tú ves, por ejemplo, hablando de Facebook, A ver. ya, hablando de Facebook nada más, es mi paisano. Yo tengo varios paisanos, paisanas, están en el Facebook. ¿De dónde eres? Dice, no pone la comunidad donde yo estoy, Qué bueno. pone Chanchamayo, pone La Merced, pone, es decir, oh, soy citadino de tal lugar. Pero tiene toda la cara indígena, pero la mente ya está carcomido. Y me ha pasado todavía en Lima, ¿no? Había algunos, ¿no? Oye, ¿de dónde eres? No, yo soy limeño, pues no. Ajá. Después, pasando el tiempo, dice, no, pues yo nací en Huancayo o yo nací en Huancavelica, pero me vine acá. Y ya un poco más, porque yo era muy, yo no sé, siempre me ha gustado identificarme, por eso yo he tenido muchos problemas, ¿no? Pero también ha sido muy saludable para mí. Entonces, pues cuando ya veían que yo tenía, no solo era hablar, sino era fundamentar el por qué. Entonces, yo creo que también hay un contagio, digamos, hay un contagio emocional, hay un contagio, digamos, de que otra persona que no es de su cultura, mira cómo hace prevalecer, ¿no? Entonces, ya en la siguiente ya dijo, pues yo soy de descendencia quechua, pues ya estoy aprendiendo. Ah, qué bueno, hermano, le digo, está bien, adelante. No, es una parte de tu herencia que no debes negarlo. Pues, ¿qué más se puede decir? Es la decisión de cada uno, ¿no? Cambiar a bien positivo o cambiar a bien negativo. O sea, son dos cosas, no hay términos medios. Pues sí, Ken. No quiero, digamos, entrar a, a- a herir sentimientos, pero como me has preguntado, te estoy contestando de una manera personal como lo veo yo, ¿no? Sí. Está cerrado tu micrófono. Ah, ya, perdón, perdón. Sin duda el problema, te estaba diciendo, ¿no? Sin duda el problema de la discriminación es vigente, ¿no? Lo vemos día a día. Se trata de ocultar de una manera discreta, ¿no? Yo lo veo realmente constantemente, pero hay que identificarlo ahí. Es un problema que sigue en vigencia, ¿no? A pesar de los hitos de república que hagamos. Justamente ahí vino en esa línea, estaba pensando, ¿no? Eh, ya cambiando un poquito de tema, ¿qué podría, bueno, tú cómo combinarías, ¿no? La sabiduría Sheninga milenaria, ¿cómo lo combinarías esto con actualmente el derecho, ¿no?
Bueno, no hay una combinación. Yo creo que es el ejercicio del derecho más que nada, ¿no? El derecho positivo que se tiene ya establecido, inclusive, inclusive, si se podría hacer, ¿no? Una ley de los usos y costumbres de las comunidades, hacerlo ley, uf, yo creo que sería un buen avance, pero lamentablemente que la ley está hecho desde afuera para someter, no es para cuestiones propositivas para lo que se dice ahora el buen vivir, no está hecho eso. Entonces, es una de las dificultades bastante fuertes y hay vacíos tremendos, ¿ya? Algunas partes, ¿no? Por ejemplo, el juez de paz de la ciudad cercana que administra, pues, y lo primero dice, y ya, tienes que matricularte, pues, para recibirte tu demanda. Imagínate, ¿eh? La coima. Entonces, si eso se ejerce como alguien que es juez, ¿qué podemos esperar de la resolución de un conflicto de esta naturaleza? Es por ello que si tú me preguntas cómo podemos combinar, yo creo que se tiene que hacer un proyecto de ley en base a los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Pienso, este es un reto, en lo que se refiere al derecho, es el derecho sui generis, ¿no? Ese derecho sui generis es de los pueblos indígenas, pero capitalizado, tangible, como una norma, digamos, ¿no? O reglamentado, no está hecho. Solamente es uno chiquitito nomás así, sui generis, ya está. Y mira, ¿qué se lograría con esta ley de usos y costumbres? Pues esto es lo que vienen predicando los dirigentes, ¿no? De la Confederación Nacional Agraria, la Confederación General de Trabajadores y los otros, lo que ahorita están diciendo es la cuestión del buen vivir, ¿no? Entonces, no se va a lograr. Este es un discurso, es una moda ahorita, pero en la práctica yo pienso que todavía no estamos. Si fuera el buen vivir, no habrían asesinatos, no habría los 48 muertos, por ejemplo, en el sur del Perú, ¿no? Si eso fuera el buen vivir, por ejemplo, este gobierno diría, sí, ustedes del pueblo tienen la razón, hagamos juntos este cambio, ¿no? Pero si vende por situaciones distintas de intereses, pues yo creo que sobra los discursos. Van a estar ahí en papel nada más, pero en la práctica cero. Oye, mire, justo en relación a esta ley de usos y costumbres, yo recuerdo que el año pasado en Brasil se había logrado constituir el Ministerio de Comunidades Indígenas, ¿no? ¿Tú verías posible o positivo la creación de ese ministerio aquí en el Perú? Sí, ya hubo. ¿Ya hubo un ministerio sí? Claro. No, no sabía. Tenía el rango pues, de pueblos indígenas, ¿no? Después lo quitaron. Así de simple, porque ya se entraban a las negociaciones de las petroleras, de las mineras, y la voluntad política vio que era una obstrucción y quitaron eso. Lo quitaron, sí. Claro. ¿En qué año pasó eso? No me acuerdo, hace algunos años atrás. En Inclusive Perú. uno de mi comunidad estuvo dentro de ese ministerio. Sí, Sin duda es un problema grave, ¿no? No había pensado en eso más claro. algo. Ahorita, por ejemplo, en Brasil, que yo estoy en una lista portuguesa de un amigo que es de indígena Machineri, Gine.
Él a cada rato está enviando, ¿no? Porque ahorita ya hay una diputada indígena, Ticuna, Sí, debe ser. y lo cual es positivo, ¿no? Ojalá que no esté luego lavado el cerebro, pues de manera política, solamente sea uso solamente de nombre, ¿no? O de persona. Una cosa es ser diputado, otra cosa es ejercer, tener ese espacio para hacer cosas positivas, ¿no? Ojalá. Pues en el Perú no he visto esto. Los que yo he visto en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido que ir hasta el Congreso a mover a algunos de los amigos congresistas, llevarlo hasta mi comunidad, por ejemplo, para cuando hemos tenido conflicto de tierras. Entonces, pues gracias a esta identificación de este congresista ha ido hasta mi comunidad y ha removido a varios de los traficantes de tierras. ¿Ah? Imagínate, y si no llevas a nadie, no tienes aliados, no pasa nada, como dicen, ¿no? Sí, así está la cosa, Ken. Pasa desapercibido. Y así, Mino, ¿tú cómo explicas? Bueno, hemos visto que en otros países ciertamente hay mayor participación política de pueblos indígenas, ¿no? Recuerdo que en Guatemala, si mal no recuerdo, era El Salvador, una líder indígena postuló a la presidencia, inclusive. Y así, Mino, ¿tú cómo explicarías bueno, esta carencia, diría, entre comillas, o falta, ¿no? de apoyo político hacia los pueblos indígenas para su participación, ¿no? Por ejemplo, un congresista, Shenenka, podríamos hablar, ¿sería posible? O, bueno, ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué no ocurre esto? Es el curul, pues. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mira, vamos a hablar un poquito de las campañas municipales, ¿no? A ver, ¿cómo son? Llegando cerquita nomás al municipio. Y por el puesto, ahí vamos por el puesto para alcalde, 50,000 soles. Teniente alcalde, 40,000. Regidores, 30,000. Los otros, así. Si tienes 50,000, ya Soy alcalde. eres candidato a este. Así está la cosa. No, no es que yo tengo pues la sabiduría, la sapiencia, la experiencia, la visión de futuro para hacer. No, ahí eres alcalde porque tienes dinero. Y eso pasa en la provincia, pasa en Lima, pasa en el Congreso. Pues hay que mirarlo de una manera distinta, ¿no? Si es negociado, como dice Alan García, la plata viene por sí sola, dice, ¿no? Ay, bueno. Y ahí justamente quería comentarte ya al respecto de otros temas del derecho, ¿no? Es el derecho a la memoria. ¿Qué es lo que se ha trabajado en lo que respecta al derecho a la memoria a Schengen? Pues hasta el momento, como le dicen, el copyright es vacío, ¿no? Lo único que hicieron los de Indecopio en un tiempo era para sacar una ley de plantas medicinales, ¿no? Entonces, pues, y lo sacaron, pero ahí está olvidado, ¿no? Es decir, en el ejercicio ahí quedó. Y es más todavía, ¿no? Si hablas de memoria, es la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, pues, como no tenemos abogados, abogadas en propiedad intelectual, pues ahí queda, ¿no? Porque todos los escritos, como tú habrás visto, sacan y se van y ya son propietarios, ¿no? Del antropólogo, el sociólogo, el lingüista, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paisano mío que se graduó ya de maestro lingüista, Mm. yo hice un texto, ¿no? De la historia de mi comunidad, ¿no? Se llama Erori.
ahora ya es propiedad de él. Entonces, yo digo, acá hay una situación un poco, hablar de propiedad intelectual aún es distante, sí. Sí, es un punto que hay que trabajar aún. Sí, mira, y en lo que respecta, bueno, has comentado un poco de la interculturalidad. Sabemos que es un problema que aún no se da. Yo lo conozco de primera mano, he estado en alguna que otra comunidad campesina alejada y noto, ¿no? Que la interculturalidad simplemente no existe, ¿no? Se queda en palabras, no hay esa capacidad. Pero quería hablarte ahora acerca del derecho a la tierra, ¿no? Es decir, has hablado de la titulación. ¿Sientes realmente que ha habido un avance en lo que respecta a eso? Con las presiones, porque hubo varios aliados. Ahí la cosa está un poco también, tener la presión, ¿no? Algunos de los sociólogos amigos que han dicho, no, tienen que juntarse en una federación para que puedan presionar y ya hagan respuesta a la titulación de tierras, ¿no? Esta es una parte. Parece que ya están acostumbrados. Si no hay bulla, les importa atender una solicitud. Y si hay bulla, recién estos chunchitos ya saben reclamar. Es decir, como si nosotros estuviéramos pidiendo de favor. No, ellos son servidores públicos que tienen que atender pues estas peticiones, ¿no? Estas demandas. Y que ellos como servidores públicos, por eso dice servidores, tienen que servir. No, no es al revés. Entonces, el problema cuando ya se habla de una firma, ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el Perú, es la resolución legislativa 26253, ahí indica claramente territorio. Hay dos cosas para aclarar aquí. El Ministerio de Agricultura solamente te titula lo que está encima. Todo lo que está encima es tierra. Pero abajo, pasado esto, el subsuelo, llamado territorio, donde está, pues, ¿cómo se llama? El petróleo, el gas, está, la minería, eso. Si eso lo ve el Estado, ¿no? Dice, no, te expropiamos. Acá hay una comunidad, lo que ha pasado ya en Madre de Dios, por ejemplo. No, ¿Los votaron? ya, claro. Y lo que ha pasado aquí en Loreto, igual, para la cuestión petrolera. ¿Y quién habla de esa realidad no? Es decir, el mismo Estado hace atropello contra los pueblos indígenas. Es la triste realidad, Ken. Nino, y ya para dando un cierre, te quisiera decir algo, ¿no? Al respecto de mi experiencia bueno, con respecto a la primera vez que escuché, ¿no? Que eras Ashénica y que me habías contado, ¿no? En las clases recuerdo, en segundo ciclo, todas estas experiencias, ¿no? Todos tus comentarios, ¿no? Siempre bien atinados. Me parece que es una persona, un intelectual, diría yo, ¿no? Una nueva generación de intelectuales ha surgido y se muestra ahora en el siglo XXI. Y es por eso, Mino, que te preguntaría lo siguiente, ¿no? Ya para cerrar. ¿Qué mensaje le darías a las generaciones de Ashénicas de ahora, tanto las de ahora, ¿no? 2023, como a las futuras, ¿no? 2050, 2100, 2200, no se pone. Que de alguna u otra manera este intento, ¿no? de generar conocimiento a través de las redes, de tecnología, así podría llegar como bomba del tiempo, sí, como una máquina del tiempo, ¿no? ¿Sí? Un tesoro del tiempo hasta ellos, hasta ese tiempo. ¿Qué palabras serían las suyas para ellos? Yo pienso que no deberían visualizar todavía futuro porque no ha pasado.
sino el presente ahorita. Este es el presente, esta es tu realidad, ¿no? Como yo dije, hay dos cosas. ¿Cambias para bien o cambias para mal? Es una decisión. Hay una situación, digamos, de migración de la comunidad hacia la ciudad por mejoras o por encontrar oportunidades. Sí hay. Pero aquí lo que va es la identificación, la autoidentificación. Y si están, por eso es importante. Esto, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es volver a regresar, pensar, a repensar que es importante nuestras raíces. Si esto es valorado, no va a cambiar. Vas a estar en un estrato social, en otro estrato social, en intermedio, alto, bajo, pero el renunciar a tus raíces hace más todavía. Hace más. ¿Por qué razones? Porque hay todo un legado histórico. Esto es lo que yo llamo hacer tu propia historia. No voy a esperar que este sociólogo, antropólogo, lingüista, filósofo, economista que ha ido hasta mi comunidad, venga y haga por nosotros. Oye, sí, hicimos esta investigación de campo y ya está. Se olvidaron de los Asheninka. No, sino este tiene que ser proactivo. Y es más todavía, volver a reivindicar su propia lengua, ¿no? Este es el legado, digamos, que te ayuda a transmitir las emociones. No es un software, por ejemplo, que ha hecho los lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Lo han puesto todo, oh sí, ya está. ¿Cómo se dice Tsame? También Tsame. Tsame, por ejemplo, esto, vamos, ¿no? Por ejemplo, cuando mi mamá decía con gracia, ¿no? Con sentimiento a la otra persona que ya se iba, le decía Tsamaemi. Eso no está recogido. Ese vocablo tiene un sentimiento, un sentir de transmisión que solamente esa persona y esta persona se transmiten. Pero en la formalidad, por ejemplo, solamente se dice, arribe, tsame. Muy formal. Pero si se expresan de una manera, digamos, con sentimiento, con esa emoción, con esa despedida, se le dice tsamaemi. Sí, eso es una parte de la riqueza que ya están perdiéndose. Y si no se hace, pues vamos a hacer otra lengua muerta, ¿no? Trato de hacer lo que puedo, pero también pues no tengo a sacrificar lo que ya estoy sacrificando, ¿no? Pues sí, eso es que... Entiendo, amigo. Sin duda es un gran problema, ¿no? Que todos debemos ser parte, creo, de alguna u otra manera, ¿no? Aportar algo. Es un problema que nos afecta a todos, al fin y al cabo, amigo. Bueno, amigo, entonces esto ha sido esto, ¿no? De esta entrevista. Gracias por aceptar la entrevista, antes que nada. No te digo agradecido. Aride, Añay. Y bueno, pues ya espero poder tocar otros temas contigo. He dejado algunas preguntas en la bolsa, en el tintero, para ya poder, bueno, recién empezado el año, estamos en marzo, aún hay mucho por desarrollar, aún hay problemas, aún hay proyectos en los que trabajar, problemas que resolver, ¿no? Y bueno, ahí estaremos, mira. Ahí estaremos, pues.